Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. La protagonista de esta vivencia, la cual sigue sucediendo hasta el día de hoy, es una sanadora dedicada al Reiki, vidente y realiza lecturas del tarot. Pero a pesar de tener tantos dones, su vida se ve envuelta en una serie de situaciones desagradables como resultado de la brujería o maldición de la cual es víctima. Te invito a que escuches este caso. Si deseas dejar algún mensaje, lo podrás hacer en los comentarios. Estoy segura que los leerá. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Como indica el título, me dedico a la sanación a través del Reiki, además de ser vidente. Desde que comencé mis estudios hace unos años, he desarrollado habilidades en el manejo de energía, además de limpiezas energéticas, enseñadas por mi difunto profesor. Y eso me hizo ser más sensible. Podría ser que yo ya lo tenía en mi interior y solamente necesitaba un ligero empujón para poder abrir más mi mente. También hace aproximadamente 1 año 9 meses, añadí la lectura de tarot a mis prácticas. Solo acepto clientes por recomendación y siempre consulto a mis guías antes de recibir a alguien. Esta precaución se debe a una experiencia desagradable que tuve con una paciente recomendada en el pasado. Pero esa historia merece ser contada aparte, así que lo tendré en cuenta para el futuro. Como podrás imaginar, tengo varias historias que podrían llenar un libro pequeño. Sin embargo, hay que empezar por una experiencia, y esta es una que está sucediendo al día de hoy. Me animé a compartirla porque creo, o mejor dicho, siento que alguno de los que escuchan las historias podría ayudarme. Para contextualizar mi relato, debo mencionar que además de mis prácticas como sanadora, tengo una carrera que me ha proporcionado estabilidad laboral, aunque actualmente no estoy trabajando. Ese es el punto donde se entrelazan mis dos profesiones y además en donde empieza mi historia. Durante 3 años, dedicaba mis sábados y domingos al estudio del Reiki con un grupo excepcional de sanadores. En nuestra zona éramos conocidos como los hombres X, entre comillas, por razones que podrás imaginar. Podrías estar preguntándote por qué, teniendo un grupo tan valioso de compañeros y un maestro excepcional, no he recurrido a ellos. La respuesta radica en que mi querido maestro trascendió hace 2 años y medio, dejándonos con un vacío profundo. Además, algunos de mis compañeros se distanciaron antes de terminar nuestro entrenamiento. Incluso uno de los sanadores más avanzados del grupo falleció hace 3 años y meses. Debido a los problemas que enfrenté y son los que te voy a contar, lamentablemente no pude ayudarle como hubiera deseado. Es importante destacar que en mis trabajos normales prefiero mantener en secreto lo que hago durante las tardes, noches o fines de semana. Incluso mis vecinos desconocen mi actividad, aunque sospechan pero nunca lo han confirmado. Podría decirse que soy una superheroína en ese sentido, con una identidad secreta, y esa discreción me ha resultado muy útil en más de una ocasión, dado que he enfrentado algunas situaciones complicadas. Realmente no suelo cobrar mucho por mis servicios. Esto se debe a que antes de que yo descubriera mis dones o desarrollarlos, pasé por momentos difíciles económicamente. Estuve en situaciones de muchos de mis pacientes, así que sé lo que se siente buscar ayuda y solo encontrarse con personas interesadas en lo monetario. Así que por eso mantengo mis tarifas accesibles. Para evitar caer en manos de gente malintencionada y de que mi dinero no me rindiera,
Estudié Reiki. ¿Cómo fue? Pues una de mis amigas me llevó a curar con su profesor de Reiki, el estar rodeada de personas sanadoras y ver cómo era el ambiente lleno de paz. Me animé a iniciarme en aquellas prácticas. Tal vez haya sido el destino o Dios, no lo sé. Pero gracias a eso, descubrí que yo tenía dones especiales. Para mí es crucial mantener un trabajo estable, porque esto me permite cubrir mis gastos de alimentación, vivienda y además los gastos de este mundo maravilloso de lo esotérico. Porque créeme que no me deja mucho dinero que digamos los trabajos de curaciones, ya que como te había dicho antes, solo recibo pacientes recomendados y les cobro una cuota módica para ayudarme. Debo admitir, modestia aparte, que en ambas profesiones soy buena y eficiente. Esta destreza a menudo suscita envidias, especialmente considerando que aparento unos 15 años menos de lo que tengo en realidad. Además de mis características físicas, soy muy sociable, que hasta mis amigos más cercanos suelen decirme que soy una caime bien o que tengo la sangre ligera. Pero como dice la gente, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Y habiendo dicho todo esto, voy a dar inicio a mi relato macabro de brujería. Mis familiares y amigos cercanos conocen mi identidad secreta y muchos de ellos también son mis pacientes. Entre estos se encuentra un amigo de mi hermano de nombre Antonio, con quien tengo una amistad desde hace 32 años. Para nuestra familia, Antonio es como un miembro más. Independientemente de que ha sido paciente mío en varias ocasiones, con resultados positivos gracias a la intervención divina. Durante las fiestas decembrinas del año 2023, nos reunimos con él y su pareja, como es habitual. Además de que Antonio tiene un vínculo especial con nosotros, ya que es el padrino de mi sobrino Alonso. En una de nuestras conversaciones, él me preguntó cómo había estado y si seguía trabajando en mi carrera. Le respondí que en noviembre me habían despedido. La expresión perpleja en el rostro de Antonio fue evidente, y no es para menos, ya que este era el 9º empleo que perdía en los últimos 7 años. Su reacción inicial me afectó un poco, ya que sentí que me culpaba por mi situación laboral, cuando en realidad las circunstancias estaban fuera de mi control. Cada pérdida de empleo se debió a razones como el cierre de la empresa, la venta de la compañía o la eliminación de mi puesto. Antonio, que me conoce muy bien y es como un hermano para mí, rápidamente notó mi reacción y aclaró sus palabras. Reconoció mi habilidad en las 2 profesiones que ejercía y sugirió que tal vez mi situación tenía un trasfondo espiritual, posiblemente un ataque de brujería. Esta idea, aunque inicialmente me sorprendió, no me pareció tan descabellada. Como bien decía mi maestro, que en paz descanse, los sanadores no estamos exentos de ser blanco de ataques espirituales. Incluso en su sabiduría nos advertía que una persona de cualquier profesión que atrae envidias, es posible que también recibiera ataques de brujería. Y más, personas como nosotros que ayudamos al prójimo y lo sanamos, podemos ganarnos una enemistad con gente que practica la magia negra. En esta plática con mi amigo del alma, resonaban aquellas palabras sabias de mi ya fallecido maestro. Reflexionaba sobre la situación y que era muy posible que yo estuviera siendo víctima de un ataque espiritual. Le platiqué que en el mes de septiembre del año pasado yo tenía un trabajo estable, pero recibí una llamada de un ex compañero de otro empleo que tuve 8 años atrás. Me pidió que realizara un trámite para él y como la paga de mi entonces trabajo era baja, accedí sin problemas, ya que no interferiría en absoluto.
Comencé el trámite que se suponía no tomaría más de 15 días, pero se retrasaba constantemente. Llegó un punto en el que durante la cita definitiva informaron a mi ex compañero que lamentablemente no podrían ayudarlo y cancelaron el trámite. Al mismo tiempo, por esas fechas, sufrí un accidente de auto mientras viajaba como copiloto de una amistad. Honestamente, fue muy grave el accidente, al grado de que casi no lo cuento. Y como te podrás imaginar, por aquella terrible desgracia, estuve incapacitada durante un largo periodo de tiempo. Cuando finalmente regresé a trabajar, me encontré con la noticia que me daban las gracias. Sí, así como la escuchas, me despidieron. Además, debido a mi corto tiempo en la empresa, simplemente terminaron mi contrato de 6 meses y me dieron una compensación muy baja. Ahora imagínate mi delicada situación, sin trabajo y sin comisión por el trámite que realicé. Afortunadamente, mi ex compañero accedió a retomar el trámite y lo comenzamos de nuevo. Pero esta vez le pedí que por favor no le dijera nada a Liliana sobre el trámite. Ella era encargada del departamento de recursos humanos de su empresa. Mi amigo argumentó que Liliana debía de estar al tanto, pero le expliqué que era mejor no decirle nada a esa persona, que si quería avisar mejor se lo dijera al dueño directamente. Liliana casi no iba a la empresa, entonces no le iba a importar demasiado. Arturo, mi ex compañero, me hizo caso y no le dijo a la chica que iniciaría aquel trámite nuevamente. Y como si fuera por arte de magia, al tercer día, el proceso se destrabó y hasta avanzó rápidamente después de meses de estancamiento. Sin embargo, cuando Liliana finalmente se enteró, cambió el panorama por completo. Con una actitud obstinada comenzó a ejercer presión y a interponerse en el proceso. Fue entonces cuando la situación se volvió más complicada, al grado de que tenía que presionar mucho y hasta bendiciones diarias le tenía que hacer para ayudar a que el trámite avanzara. Y de repente todo cobró sentido. El factor común en todos esos años de sufrimiento y tortura había sido Liliana, una psicóloga sin escrúpulos que llevaba 8 años en la empresa y que indirectamente había ingresado gracias a mí. Sí, te responderé a esa pregunta que te estás haciendo en la mente sobre cómo indirectamente ella entró gracias a mí a la empresa. Pero antes debo de hacer una pausa y retroceder 5 años en el tiempo. En ese entonces, las cosas iban muy mal para mí. Estaba lidiando con problemas familiares intensos, ganando muy poco dinero y apenas tenía pacientes. Me sentía completamente sola y desamparada, sin que nadie me brindara apoyo. En este punto de mi historia pensaré detenidamente en cómo abordar este tema delicado. Lo único que te voy a decir que mi situación era tan complicada que llegué al punto en el que intenté quitarme la vida en un par de ocasiones. Sin embargo, de manera extraña, mi familia no pareció preocuparse demasiado, ni siquiera cuando un amigo les informó sobre mi segundo intento. Mi intuición me alertaba de que algo estaba fuera de lugar, algo muy extraño. Así que decidí acudir a una señora que conocía desde antes de que yo desarrollara mis habilidades en ese ámbito. Ella solía leerme las cartas. Sin embargo, esta vez no me reveló nada. Esa situación ya me había ocurrido antes, cuando una prima hermana por parte de mi madre me había robado la suerte. Esa señora no lo vio, así que con un caso en su haber, decidí buscar a otra persona que pudiera leerme las cartas, pero esta vez que no me conociera en absoluto. Fue una de mis pacientes que me recomendó a otra señora
que además de leer las cartas, tenía la habilidad de dar nombres. Concerté una cita con ella y durante la lectura me preguntó que quién era Laura o Liliana. Mi respuesta fue clara. Conocí a 2 personas con esos nombres. Una es mayor que la otra en edad, y si bien son diferentes físicamente, tenían algo en común: su alma. Ambas almas eran igual de podridas, ya que las 2 me atormentaron en mis trabajos relacionados con mi carrera profesional. La mujer me dijo que la que veía era joven. Entonces le dije el nombre completo y se la describí. Me dijo, es ella. Posteriormente me preguntó que qué le había hecho. Yo le contesté que nada, que nunca le había hecho nada. La mujer insistió de nuevo para que le dijera qué le había hecho. Yo decía una y otra vez que no le había hecho nada. Entonces la señora que me estaba leyendo las cartas subía de tono cada vez que repetía la pregunta, al grado de gritarme, y en mi desesperación me salieron lágrimas de los ojos mientras repetía una y otra vez que yo no le había hecho nada. La tarotista continuaba leyendo las cartas y me decía que algo le debí de haber hecho para que me tuviera tanto odio y me haya causado tanto daño, que yo le tenía que decir qué fue. Yo le juraba que no le había hecho nada. Entonces me dijo algo que me hizo estremecer por completo. Afirmó que había pedido trabajos de magia negra con la Santa Muerte y además trabajos de santería para mí, mezclando diferentes rituales. Era, por así decir, un trabajo sobre otro. Sus palabras me dejaron con mucha angustia y desesperación. No sabía qué pensar. Solo veía cómo sacaba sus cartas y seguía leyendo aquellas con mucha intensidad. Yo lloraba de una manera tan desconsolada por sus palabras que hizo que algunos de sus consultantes comenzaran a irse. La mujer, al darse cuenta de la situación, comenzó a apresurar su lectura y terminó diciendo que era verdad lo que yo le decía, que efectivamente no le había hecho nada. Sin perder tiempo, me ofreció una caja de pañuelos desechables para secar mis lágrimas y llamó a su hijo. Le informó que al día siguiente debía de regresar para que me realizara una limpia sin cargo alguno. Solo me iban a pedir lo correspondiente para su secretaria, y eso por órdenes de arriba, según sus palabras. Yo le prometí pagarle en cuanto pudiera, y ella me dijo, Dios me dice que Él nos lo va a pagar. Solo trae el material que te diga mi hijo. Le di las gracias a la señora y al salir, dije en voz alta y sin pensar, ¿y ahora dónde consigo todas estas cosas? La secretaria escuchó mi situación y me dijo que le diera 180 pesos y que ella se encargaría de conseguir todo para mañana. Creo que ella captó la magnitud de mi situación, especialmente después de haber escuchado la conversación sobre el patrón y las milicias celestiales. Movida por la compasión, decidió hacer una buena obra, así que sin dudarlo le entregué el dinero y agendé una cita para el horario que ella me indicó, ya que necesitaba tener todo el material listo para la sesión de limpieza. Al día siguiente llegué puntualmente y el hijo de la tarotista comenzó con la limpieza espiritual. Fue un proceso largo y arduo, cargado de una energía pesada y opresiva, que pesaba sobre mí de manera intensa. Se usaron muchos elementos para mi limpieza, pero al salir de aquel sitio me sentí muy aliviada. Pasó el tiempo y las cosas parecían mejorar. Pensé que el trabajo en el que había durado 7 años y que Liliana había terminado abruptamente quedó en el olvido. Todo transcurría sin mayores problemas, hasta que una amiga en plena pandemia me consiguió un trabajo sin prestaciones, pero con buena paga.
Increíblemente, de un día para otro, los dueños decidieron despedirme, sin tentarse el corazón. Pero rápidamente conseguí otro trabajo mejor pagado, con prestaciones, así que pensé que todo marchaba sobre ruedas. Pero de nuevo la mala suerte tocó a mi puerta, cuando el dueño decidió vender la empresa y me quedé sin empleo. Justo un mes después de haber contactado a mi antiguo jefe, quien es dueño de la empresa donde actualmente trabajan Liliana y mi ex compañero Álvaro. Lo había contactado para venderle material, por lo que no pasó mucho tiempo para que ella se enterara de todo. Además de que, como mencioné, trabajaba en recursos humanos y parecía estar al tanto de todo lo que sucede en la compañía. A pesar de ser sanadora, sorprendentemente no relacioné la pérdida de empleos, que si sumo todos, han sido alrededor de 9. Y lo único que tenían en común era esta mujer, Liliana. Y esto me vino a la mente hasta que hablé con Antonio este diciembre de 2023. Y gracias a él, pude abrir los ojos. ¿Recuerdas que te mencioné que indirectamente tuve algo que ver con la contratación de Liliana en la empresa? Pues bueno, aquí te voy a contar la historia de cómo fue. Hace 8 años en la empresa donde trabajaba, necesitábamos a alguien que dirigiera una certificación. En aquel tiempo yo hacía de todo en la compañía. Y no era para menos, ya que solo éramos 7 personas, incluyendo el dueño. Por tal motivo le llamé a una amiga. Ella era miembro de una asociación de industriales. Me dijo que en aquella asociación ellos daban certificaciones y que tenían a un asesor, que seguramente él nos podría ayudar con lo que requeríamos. Me dio el costo total y quedé maravillada. Entonces hablé con el dueño y le dije que teníamos lo que estábamos buscando. Al escuchar todo y ver la propuesta por escrito, aceptó. Así que contacté a mi amiga y le dije que tenía luz verde, que el asesor podría comenzar de inmediato. Fue así como llegó a la empresa Omar, el asesor. Un hombre de mi edad, divorciado y bastante bien parecido. Nos comenzó a dar cursos que, por cierto, eran muy interesantes. Yo siempre he sido soltera y en aquel momento de mi vida no tenía compromiso, por lo que a un amigo del trabajo se le ocurrió que sería buena idea hacer de Celestino, y nos puso una trampa para que nos encontráramos Omar y yo, teniendo una cita arreglada por él. En esa velada Omar me comentó, entre otras cosas, que le llamaba la atención que yo me viera mucho más joven de mi edad y que consideraba que yo era una mujer muy inteligente. La noche transcurrió muy amena y a pesar de que no pasó nada amoroso, sí quedamos como amigos. Más o menos a las 3 semanas, Omar apareció acompañado de una mujer que a simple vista y sin necesidad de ser adivinos, se notaba que era su amante. Y sí, como te estás imaginando, esa mujer era Liliana. La presentó como Liliana, psicóloga industrial, y nos informó que nos ayudaría en la descripción de puestos. Para comenzar, llevaría a cabo entrevistas individuales con cada uno de nosotros. Liliana rápidamente tomó como su centro de operaciones la oficina del dueño. Ahí nos entrevistó uno a uno. Cuando llegó mi turno me presenté como Clara. Ella al verme mostró una expresión de sorpresa y disgusto. Me hizo la entrevista y con desagrado me dijo que ya había terminado aquella. No sin antes añadir que era increíble cómo me veía más joven de lo que realmente era, y eso porque Omar se lo había mencionado. Pasó un tiempo y Omar dejó de asistir a la empresa. En su lugar, era Liliana quien asistía regularmente. Pero lo más extraño era que llegaba y se encerraba durante horas en la oficina del dueño. Anteriormente el jefe nunca cerraba su oficina.
Pero desde que Liliana iba sola, cerraba con seguro su puerta y curiosamente al salir estaban hasta despeinados. Mientras tanto, mi amiga de la asociación me llamó un día para informarme que había hablado con el dueño y que me iban a despedir después de Semana Santa. Realmente me costaba creerlo. Llevaba 7 años en la empresa y mi jefe nunca había tenido alguna queja sobre mi desempeño, además de que yo realizaba el trabajo de 3 personas por el mismo salario. En medio de estos sucesos, un día Liliana llegó con un asesor financiero y se encerraron con el dueño en su oficina. Salieron de allí horas más tarde muy contentos, Liliana y el asesor. Una semana después de este evento, mi jefe anunció, con una sonrisa de oreja a oreja, que Omar ya no regresaría a la empresa y que Liliana en unas semanas ocuparía el cargo de gerente de recursos humanos. Vaya que nos sorprendimos. ¿Dónde se ha visto que para 7 empleados sea necesario tener un gerente de recursos humanos que rara vez se presenta? Pero bueno, su razón tendría. Llegó Semana Santa y como sanadora, solo detengo mi labor durante unas 6 semanas al año. 3 durante la época de Semana Santa, es decir, una semana antes de la Semana Santa, la Semana Santa y la Semana de Pascua. Sin embargo, en uno de esos días surgió una urgencia con la bebé de una paciente. Era una situación de vida o muerte que requería mi intervención. Así que a pesar de que no debía de trabajar esos días, curé a la bebé, pero yo enfermé. Iba a trabajar a pesar de que tenía malestares, y recuerdo muy bien que un día de esa semana mayor, el dueño nos reunió y nos dio la gran noticia. Liliana tomaría de manera formal el cargo de gerente de recursos humanos a partir de ese día. Para mí no era ninguna sorpresa porque ya me lo habían dicho, así que solo esperaba a que llegara mi turno. El viernes de esa misma semana llegué temprano como de costumbre, y el dueño me llamó a su oficina para informarme que ya no estaba satisfecho con mi desempeño y que me agradecía por mis servicios. Comencé a llorar. En ese momento él me aseguró que me iban a liquidar conforme a la ley. En medio de esta triste situación, llegó Liliana, algo inusual en ella, ya que generalmente llega al mediodía y se retira a las 2 de la tarde. Con firmeza le dijo su nombre de pila al dueño, agregando que para eso la tenía ella, y que él no necesitaba lidiar con situaciones desagradables como correr al personal. Acto seguido azotó la mesa con una hoja en la mano. Era una renuncia con mi nombre. Me dijo de forma brusca y déspota que firmara. En consideración al dueño de la empresa, la firmé. Es un agradecimiento ya que él me ayudó muchísimo y era un hombre intachable, muy humano. Al menos lo era antes de que entrara esa mujer a la compañía. Después de que Liliana me despidió, la muy sinvergüenza me exigió las llaves de mi auto, el cual no era de la empresa. Yo le dije que no se las iba a dar porque el auto era mío y no de la compañía. Ella molesta volteó a ver al dueño y se dirigió de manera confianzuda. Le dijo que no quería darle las llaves del auto. Él le respondió que no tenía por qué hacerlo, que ese auto era mío y que yo lo usaba para trabajar. Querido escucha de Viviendo con el Miedo, acá no termina la situación. Al ir a buscar mi finiquito, porque recuerda que yo tuve que firmar la renuncia obligada, Liliana me extendió un papel en blanco que quería que le firmara. Yo me empecé a reír y le dije que ya había firmado la renuncia y que no era tonta como para firmar un papel en blanco, que si quería podía hacer lo que deseara con él, pero que no iba a firmarlo. Posteriormente salí de aquella oficina
Pero ahí no paró la cosa. Cuando solicitaba empleo en otras compañías y llamaban para pedir referencias de mi trabajo, ella hablaba pestes de mí, a pesar de que jamás fue mi jefe directo. Entonces un día le pedí a un amigo que por favor la grabara. Con pruebas en mano fui a verla a su lugar de trabajo, pero como era de esperarse, ella no estaba presente. El que estaba presente era el dueño. Le dije que no iba a demandar a la empresa, sino que iba a demandarla a ella directamente, ya que era un derecho humano tener un empleo, y ella estaba aprovechándose de la situación para difamarme. Le mostré la grabación y para mi sorpresa él la defendió. Me dijo que yo no tenía derecho a grabarla. Yo le contesté que sí. Si es algo que para mí me concierne, sí. Y así, desde ese día, conseguía empleo, pero solo para perderlo inexplicablemente a las pocas semanas o meses. Sé que te estarás preguntando, ¿no te dabas cuenta de toda la brujería que te estaban haciendo, a pesar de ser sanadora? Honestamente no me daba cuenta. Entre los problemas de casa, una lista interminable de pacientes y crecientes tensiones en el trabajo con peleas, roces y groserías entre compañeros, mi vida se volvió un caos. Además de que empecé una relación de noviazgo con un hombre que tenía mucho poder, socio de una empresa de comunicaciones importante, y tenía una mentalidad machista que no me convenía tener como enemigo. Incluso él llegó al extremo de mandarme a seguir. Pero esa es otra historia. Ahora lo veo con claridad. Liliana nos tenía a todos bajo su influencia, embrujados, manipulados y envueltos en sus redes. Todos nosotros, los que trabajábamos ahí, nos enfrentábamos los unos contra los otros, alimentando la dinámica de divide y vencerás. En ese momento creo que yo era la que más se daba cuenta de qué clase de persona era Liliana, pero nunca pasó por mi mente que además de ser astuta y manipuladora, también estuviera ligada a la brujería y tuviera conexiones con el mismísimo infierno. Después de mi despido siguió Leonardo, con quien yo tenía un pleito de la nada, pero curiosamente él, siendo santero, nunca me hizo alguna brujería. Esto porque en alguna ocasión yo lo curé y en otra se enteró de mi fecha de nacimiento. Para las personas que practican esa religión, esa fecha en la que nací es muy importante porque celebran el día de una deidad. E incluso en la Iglesia Católica es un día que celebran a una virgen venerada. Después de Leonardo, siguió mi amigo que hizo de Celestino, y así siguió la lista. Actualmente, y gracias a Antonio, me di cuenta de la situación y del hilo conductor que une todos esos eventos. Así que estoy tomando medidas y he notado que a pesar de todos los volteos que he realizado contra esta situación enferma y tensa, decidí preguntar directamente por qué no puedo leerme a mí misma. ¿Será que tengo un bloqueo? No entiendo por qué no le llegan mis volteos a esa mala mujer. Y entre las lecturas que me han hecho y mi intuición, me di cuenta de que ella tiene protecciones muy fuertes y que es por eso que no se le regresa la energía o el karma. Álvaro vino un día por lo de su trámite y me pidió que le leyera las cartas. Nos dimos cuenta de que Liliana estaba aliada con Rosa, su ex esposa, para sacarle lo máximo de pensión. También me comentó que el dueño ahora es un hombre déspota y que la que manda en todo ha metido a su gente y hace negocios turbios. Es Liliana, pero que nadie la puede tocar. Yo he escuchado varios relatos en el canal y eso me abrió el panorama. Tal vez Omar siga siendo su amante y ambos hayan acordado estar en la empresa trabajando al dueño, a su esposa porque también forma parte de la compañía, y a los trabajadores.
que quien no esté alineado con Liliana es el enemigo y sale mal ahí. Y creo que todo eso es impulsado y manipulado con brujería. Siento que yo tengo una maldición impuesta por ella. Lo sé porque sigo en la misma situación. Estoy desesperada, sin empleo, casi sin pacientes, pero eso sí, con muchos problemas y depresión. Y si bien los problemas familiares han disminuido, sobre todo con mi madre, porque honestamente he tenido ayuda divina, ya que el agua de garrafón tiene algunas gotas de agua exorcizada, no puedo salir de la depresión en la que estoy. Y si le sumo que suceden situaciones escalofriantes, tanto en mi casa como en mis relaciones personales, estoy casi segura que son enviadas por Liliana, quien todavía no me deja estar en paz. Mi actual pareja me hace mucha burla sobre el tema de la brujería y sobre el tema de Liliana porque aunque la madre de él leía las cartas, piensa que todo está en mi imaginación. Así que, como te podrás imaginar, vivo con el miedo de no poder quitarme de encima la maldición de esa mujer. Si alguno de los que escuchen el relato quisiera ayudarme, espero puedan dejar algún comentario, consejo o aportación, porque nadie está exento de ser víctima de brujería. Podemos ser afectados, tanto personas normales como personas con el sexto sentido, porque debemos recordar que a veces cuando se hace un trabajo negro, parte de la brujería es no ver que estamos siendo trabajados, para que ellos puedan llevar a cabo su cometido. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Si le deseas dejar algún comentario, eres bienvenido. Y si te animas para compartir tu vivencia de brujería, te dejo en el primer comentario y en la cajita de descripción mis datos de contacto. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?